Buenos días con todos. Hoy vamos a presentarles un encuentro coorganizado con las cámaras de Ecuador y de Perú. Es un encuentro webinar regional con la presencia de nuestros socios Premium TGS Sarrio y asociados y sus partners en Ecuador, México, y vamos a presentar el webinar Precios de Transferencia, una herramienta clave para la toma de decisiones. Son varias veces ya, como 4, que estamos organizando conjuntamente con México y Ecuador un webinar, lo cual pues nos da un poco la información de la región. Ante el escenario actual, mantenemos una estrecha cooperación de cámaras a nivel Latinoamérica, presentándose nuevas oportunidades como estos espacios e intercambios de información relevante para nuestros asociados y aliados. A continuación, quiero ceder la palabra a mi colega Sergio Mera, delegado de la presidenta de la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios Ecuatoriano, Suiza. Sergio Mera, Swisscom, adelante, por favor. Muchas gracias, Corín. Buenos días a todos nuestros asociados y aliados por acompañarnos esta mañana, a los expositores y al moderador por su valioso tiempo. En línea con lo que comenta Corín, el actual contexto de la pandemia ha traído diversas implicaciones en el entorno empresarial y en la cadena de valor de los diferentes grupos económicos, lo cual tiene un efecto directo en las transacciones entre partes vinculadas. Esto a su vez traerá futuras consecuencias en medida que las empresas tengan que afrontar procesos de fiscalización para el 2021. En tal sentido, el panel de expertos que hoy nos acompañan analizará los principales ámbitos relacionados a esta importante temática. Para nuestras cámaras, es un gran honor poder compartir este espacio con todos ustedes. A continuación le doy la palabra a José Luis Sarrio, partner de TGS Sarrio y Asociados, para dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Corín. Bueno, bienvenidos a al webinar, junto con nuestros pares de las firmas en México, Ecuador. Si pasamos a la presentación un poquito de la... Perfecto. Bueno, un poquito con respecto a TGS en el mundo, para que nos conozcan un poquito más. En México tenemos más de 40 años, en Perú tenemos más de 40 años y en Ecuador tenemos más de 10 años. Somos alrededor de 70 firmas a nivel mundial y estamos en 60 países y somos parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nuestros expositores del día de hoy son Pablo Poveda. Él tiene más de 14 años de experiencia en precio de transferencia. Ahí pueden leer sus credenciales. Nos acompaña también Horacio Rocha, socio de TGS, tiene más de 20 años de experiencia. Y Joseph Dujmovic, que tiene más de 12 años de experiencia en el Perú. Los tres son personas o profesionales muy capacitados en el tema de precio de transferencia. Así que, por favor, todas las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a esto en cualquiera de los países o en general, háganlo mientras que estamos haciendo la charla. La idea es tener una charla dinámica y entretenida para todos, más que una simple presentación donde se pasan las filminas. Perfecto. Bueno, entonces ahora doy pase a los expositores para que comiencen con la charla. Un gusto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, gracias, Sergio, gracias, Corín. Sí, buenos días a todos. Bueno, como bien lo adelantó José Luis, esta charla va a ser referente a los precios de transferencia, el impacto que tenemos respecto al COVID, sobre todo en los análisis, porque ya ha pasado toda esta etapa, digamos que, bueno, que sigue todavía la incertidumbre en los diferentes sectores, tendría que documentar las transacciones por partes vinculadas de una manera adecuada.
puede ser que cambie como se estaba haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que presentamos en esta lámina, en primer lugar? Es una especie, bueno, un mapa de calor sobre los sectores que se han visto más afectados, también dependiendo de la jurisdicción, bueno, las medidas que ha tomado cada gobierno de los países. Definitivamente ha habido industrias que han sido más afectadas, como las aerolíneas, el sector de hoteles, los restaurantes. Entonces, estas empresas probablemente al cierre del ejercicio 2020 van a presentar pérdidas operativas. Entonces, la administración tributaria podría partir de la premisa que estas pérdidas se pueden deber a transacciones por partes vinculadas, ¿no? Si obviamente son representativas dentro de sus estados financieros, dentro de la contabilidad o las declaraciones que presenten. Entonces, lo primero sería evaluar cuál ha sido el impacto económico de la empresa, dependiendo del sector al que pertenece. Bueno, documentar todas las transacciones con partes vinculadas de una manera adecuada. Como le decía, digamos, el impacto puede variar dependiendo de la jurisdicción, pero sí, en líneas generales, hay industrias que han sido más afectadas. Y a diferencia, también hay industrias que han sido, digamos, beneficiadas de alguna manera, como es el comercio electrónico. Probablemente van a tener una utilidad mayor a otros años, digamos, en sus respectivos estados financieros. Otro, digamos, de los sectores que podrían ser ganadores son los servicios electrónicos, algunos servicios que no requieren la presencia física. Y bueno, también la minería del oro, también se podría decir que ha sido una de las beneficiadas. ¿Eso qué opinan ustedes, Pablo y Horacio, por ese aspecto? Creo que... Sí, evaluar un poco y lo que hemos conversado. Perdón, Horacio. No, adelante. Continúa, Horacio, por favor. Buenos días a todos. A lo que habíamos hablado. Creo que esto es por la distancia que tenemos entre todos. Yo creo que algo que vale la pena considerar para este año con relación a precios de transferencia es que, bueno, definitivamente los resultados de la gran mayoría de las empresas habrá cambiado. La gran mayoría para mal, algunas para bien. Es una situación que vamos a tener que considerar al estar evaluando las operaciones para determinar un precio de plena competencia, lo que en inglés se llama Arm's Length Principle. Pues bueno, vamos a tener que estar considerando que las situaciones cambiaron y la situación de las comparables cambiaron. Esto no es necesariamente una situación de pánico para nuestros clientes, pero sí creo que es importante considerar que pues va a haber análisis que van a desafiar la lógica, que van a salir de lo natural, de lo normal, pero esta nueva normalidad, por utilizar ese término tan trillado, pues nos obliga a obtener diferentes resultados en este año 2020. Adelante, Pablo. Considero también que dentro del esquema que nosotros tenemos hoy por hoy en la dinámica de la pandemia, debemos considerar que justamente para poder afianzar de manera apropiada el análisis de precios de transferencia en cada uno de nuestros países, debemos ser mucho más rigurosos, mucho más que nunca, obviamente por las propias condiciones que tenemos actualmente en cada industria. Así sean, como dice Joseph, estén en esta suerte de ser ganadores potenciales de la dinámica de la economía del COVID o potenciales perdedores. Al final, si estamos en ambos lados de la vereda, debemos ser extremadamente rigurosos en cuanto a la analítica de precios de transferencia por las particularidades que tú mencionas, Horacio. Estoy completamente de acuerdo. Debemos ser mucho más prolijos y darnos de esta suerte de repetir varios esquemas analíticos en cuanto a precios de transferencia que los hemos venido utilizando año tras año. Pues obviamente las condiciones que vivimos hoy por hoy son sumamente distintas, ¿no? Son distintas por varias aristas que la componen. Sí, definitivamente. ¿Se podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Ok, entonces aquí tenemos un mapa general de lo que representan los precios de transferencia, o los actores que participan en esta materia. Bueno, los precios de transferencia abarcan las transacciones con partes vinculadas o llamadas también relacionadas. En algunos países, dependiendo la normativa, también abarca transacciones con paraísos fiscales o un régimen fiscal preferencial que se ha implementado hace poco.
¿quiénes son los actores principales en toda esta, digamos, película o materia que tendríamos que analizar? La OCDE, por un lado, brinda las directrices, sus recomendaciones, toda la, digamos, la parte teórica de que se nutren las administraciones tributarias para emitir normas. Las administraciones tributarias toman esta información suministrada por la OCDE y la adecúan o la customizan a la realidad de cada país. El ámbito de aplicación, los criterios de vinculación, sujetos obligados, plazos de presentación, multas, etc. Entonces, ya obliga a los contribuyentes que presenten documentación sustentatoria. Documentación de la forma de declaraciones, de reportes, de repente notas dentro de los estados financieros, de la declaración jurada anual. Y bueno, de esa manera se sirve para fiscalizar y determinar o evaluar si esas transacciones están a valores de mercado. Entonces, esta figura no va a cambiar. La forma como se documenta, probablemente sí. De repente, como estaban comentando, la documentación va a tener que ser de una manera más concisa, más robusta. Y bueno, hay un poco de todavía cómo deberían de documentar esta parte. Entonces, yo creo que un buen punto sería que tanto la OCDE como las administraciones tributarias den alguna, digamos, alguna información adicional, o bueno, en caso de las zonas de Perú, alguna normativa específica de qué orden deberían de seguir las empresas para no tener algún inconveniente en una futura fiscalización, porque, digamos, las fiscalizaciones normalmente de precio de transferencia pueden ser hasta 5 años posteriores. Entonces, de acá a 5 años, de repente el fiscalizador no está tan al tanto de cuál fue la realidad en este momento y puede tomar un procedimiento que no sea el adecuado. ¿Cómo creen que podría ser en Ecuador y México? Al menos esa es la perspectiva que yo tengo en Perú. Yo creo que, como en todos los países que se basan, que se apoyan en las directrices de la OSD, muchas veces quieren que el trabajo se les haga por ellos, ¿no? Entonces, si la OSD, en un pronunciamiento de ella, falta que lo adapten o que lo adopten en cada lugar. Definitivamente, mientras más comunicación hubiera con la autoridad, esto sería mucho más práctico para todo el mundo, nos quitaría incertidumbre, en México hablamos de un estado de indefensión, porque al ser una materia tan subjetiva, pues se permite, hay mucho campo para la discusión y para los no acuerdos, ¿no? Esto es un arma de doble filo, pero bueno, importante que se hagan los estudios muy rigurosos, que se seleccionen comparables adecuadas, que se hagan análisis funcionales como deben de ser y que se detalle muy bien los cambios que hubo durante el año, ¿no? Si alguna empresa tuvo que hacer descuentos, negoció rentas, se redujeron sueldos, cualquier situación que haya ocurrido, importante documentarlo, ¿de acuerdo? Porque obviamente eso influye en el resultado y por lo tanto nos va a permitir hacer un análisis mucho más transparente. Adelante, Pablo. Sí, efectivamente, justo considerando aquello, tus palabras, Joseph y Horacio, al reto más grande que nosotros tres nos enfrentamos como consultores en esta materia, indistinto de la administración tributaria, indistinto del medio donde nos desarrollamos, es tratar de mitigar ese alto grado de subjetividad que tiene nuestro ámbito de acción. Basándonos en eso, replico tus palabras, Horacio, sí debemos ser mucho más prolijos en cuanto a la analítica este año, en cuanto al análisis, a la determinación de los comparables más adecuados, de determinar con mucha más sensatez realmente los métodos que se utilicen para la determinación del principio de plena competencia. El reto, insisto, más grande que nosotros hoy por hoy tenemos, no solo como asesores en este campo, sino principalmente los contribuyentes ante sus correspondientes administraciones tributarias, es tratar de mitigar este alto grado de subjetividad, que tiene un componente mucho más grande, obviamente, por la situación que estamos atravesando actualmente, ¿no? Sí, definitivamente. Y más aún, bueno, en el caso de la normativa peruana, cuando es muy general, en cuanto, o sea, si bien establece, digamos, algunos parámetros de documentación, ya en la práctica ya entra, como dice, la subjetividad.
Pero bueno, para eso están nos remitimos a la directriz de la OCDE, ¿no? Y bueno, ya ahí, digamos, podemos desarrollar, por ejemplo, el tema de los ajustes. Y yo creo que el tema de los ajustes de comparabilidad es uno de los temas más subjetivos, ¿no? Algunas consultoras, empresas lo aplican, otras no, o la fórmula, cómo la aplican. Entonces, esos temas hay que tener especial cuidado. Sí, efectivamente, claro, y el tratamiento de los ajustes, que es un tema sumamente relevante en nuestro ámbito, es complejo, es complejo. Aquí en el Ecuador la administración tributaria tiene establecido que no se desarrollarán ajustes a menos que sean pertinentes y sean demostrados y comprobables su funcionalidad dentro del análisis de precios de transferencia. Pero al final sigue siendo un tema muy complejo y que este año se tiene que analizar de manera mucho más minuciosa y particular, ¿no? Coincido contigo, José. Al ser un año tan sui generis, hoy este es un año fundamental para que las empresas se junten con sus asesores antes de que termine el año, hacer estas pruebas, estos análisis previos y poder determinar posibles ajustes, precisamente por lo atípico del comportamiento financiero de las empresas. Como cada empresa va a haber reaccionado de forma diferente, va a haber obtenido descuentos diferentes, pues va a ser muy atípico, esa es la palabra. Entonces, yo creo que es fundamental que este año se haga un análisis previo para poder tomar decisiones antes de que concluya el año. En México, el campo de acción, el espacio de acción se nos ha reducido con la emisión de facturas electrónicas, con el envío de la contabilidad cada mes, la contabilidad electrónica. Entonces, pero aunque no existiera eso, queda mucho más claro realizar un ajuste antes de que te fiscalicen o antes de que concluya el ejercicio y no una vez que ha concluido este. Adelante, Joseph. Sí, definitivamente. La práctica adecuada sería hacer la revisión antes del cierre fiscal. Bueno, en caso peruano se declara renta en marzo, pero se declara precio de transferencia en junio. Entonces, como que las empresas se confían y esperan, digamos, cerrar renta, todo, y ahí recién hacer su análisis de transferencia, que es una forma incorrecta de trabajo. Porque ya un momento que, digamos, ya cerraste renta, identificas un ajuste, tienes que rectificar la declaración jurada anual. Es más complejo. Entonces, la práctica adecuada sería, ¿no?, hacer un corte de repente, o sea, noviembre, octubre, y ver cómo están los márgenes, cómo están los precios, estoy dentro de los rangos de mercado, y así, digamos, ya puedo, digamos, cerrar el estado financiero de una manera adecuada. Ok, en este caso, es como que parte de esa política que nosotros hemos tratado de instaurar como firma a nivel regional también, de que las cosas se hagan de manera preventiva y con ustedes y que no seamos reactivos, que es lo que hemos conversado contigo, Joseph, en varias ocasiones. Nos enfrentamos a esa problemática de que muchos contribuyentes ven este tema no con la anticipación del caso, ni a veces con la relevancia que amerita para efecto de los resultados dentro de su organización, y que hoy más que nunca se van a ver realmente presionados por esta circunstancia, porque como dice Horacio, es hoy por hoy innegable que nosotros tenemos que hacer un análisis anticipado para obviamente ir midiendo riesgos y hacer un tema de análisis mucho más adecuado bajo las circunstancias actuales, ¿no? Entonces es un poco cambiar también esa percepción dentro del contribuyente, que no solo radica en la situación que estamos viviendo actualmente, sino que debería ser de aquí más una práctica regular, justamente hacer la suerte de la auditoría. Al final deberíamos nosotros tener dentro de cada contribuyente un análisis anticipado, como ustedes lo mencionan, para poder mitigar cualquier tipo de riesgo, poder encauzar bajo los parámetros legales apropiados de transferencia de cada contribuyente, ¿no? Correcto. Si podrían, por favor, pasar a la siguiente lámina. Bueno, este es sobre el ámbito de aplicación, ya que hay algunos comentarios. Esto varía dependiendo la jurisdicción, pero en líneas generales son tres grupos de, digamos, empresas o partes, ¿no?, o contrapartes, que son sujetos a revisión de precios de transferencia. Por un lado, las partes vinculadas o relacionadas, que pueden ser nacionales extranjeras, dependiendo de la normativa local. Lo de los paraísos fiscales,
que también hay listas específicas, como es el caso de Perú, que indican, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong, Panamá, si tienen transacciones de importación, exportación con esos países, ya entran al ámbito de aplicación de transferencia. Y bueno, los regímenes fiscales preferenciales, que es lo que se introdujo hace poco, bueno, que todavía está pendiente alguna aclaración para ver qué tipos exactamente de personas jurídicas o naturales entrarían en este ámbito. Sobre los tipos de transacciones, bueno, son diversos los que se tienen que analizar en precio de transferencia: la venta y compra de bienes, prestación de servicios, intereses por préstamos, pagos de regalías, arrendamientos, ¿no? Reembolsos de gastos, etcétera, siempre y cuando tengan algún impacto, bueno, en la base gravable, ¿no? Sean ingresos gravables o costos y gastos deducibles. Este tema es importante aclararlo porque finalmente estas transacciones son las que se tienen que presentar, ¿no? A veces hay un poco de confusión, qué es lo que se declara, qué es lo que no se declara. En el caso de los intereses por los préstamos, hay empresas que de repente no están cobrando un interés, ¿no? por algún financiamiento. Entonces, lo que se analiza en sí es el interés por el préstamo. El tema de las regalías, ¿no? ¿Cuánto se está pagando? ¿Qué porcentaje de regalía le estoy pagando a mi parte vinculada? Bueno, detrás de eso hay un análisis funcional. El caso peruano es bastante amplio porque abarca prácticamente todas las aristas de transacciones de precio de transferencia, ¿no? que se podrían declarar, tanto vinculadas locales como nacionales. Hay algunos países como Chile que solamente se presenta la información de transacciones vinculadas del exterior. Pero bueno, cada tipo de transacción, por sus características, tiene que ser analizado con un método. Hace un momento estábamos hablando de repente de malas prácticas en preferencia. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de revisar diversos estudios donde, digamos, tienen diferentes tipos de transacciones. Compra de bienes, intereses por préstamos, pago de regalías, etc. Y todos lo ponen en una bolsa y hacen un análisis global. Y esa no es la manera adecuada de hacer un análisis, porque o sea, dentro de un análisis global, bueno, en base a los estados, el estado de resultados del ejercicio, hay transacciones por partes vinculadas y por no vinculadas. Y ese margen de utilidad que en algunos estudios, de repente por ahorrar tiempo en realizarlo, no refleja realmente el margen o el precio de la operación. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las normativas locales y bueno, las directrices de la OCDE? Que los análisis tienen que ser de manera segmentada, o sea, separar cada tipo de transacción y evaluar el mejor método aplicable para esa transacción. Esa es la manera adecuada como realizarlo. Entiendo que en sus países también está, ¿no? Está la norma de los análisis segmentados. Es correcto. Siempre tienes que hacer el mejor esfuerzo por analizar las operaciones de manera individual, de manera transaccional, por cada una de las transacciones. Y bueno, en la medida que las empresas tengan información segmentada, pues te permite hacer un análisis más preciso. Razón de más para desde ahorita empezar a ver cómo está esa información y encontrar segmentaciones adecuadas, porque no siempre se logra eso. Entonces, también en la parte de la segmentación puede haber diversos resultados. Entonces, por ejemplo, un gasto administrativo lo segmentas en función de las personas, o en función de los ingresos, o en función de los otros costos. Yo creo que hay que encontrar alguna base lógica, razonable, o múltiples bases para hacer estos prorrateos y esas asignaciones. Pero bueno, ni modo, trabajo de más, pero para lograr una más precisión. Y sí, es la misma política. Nada más ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los gobiernos locales lo que están vigilando es que las empresas no deduzcan de más o que no acumulen ingreso de menos. Esa es la conclusión y eso es lo que se pretende evitar. Adelante, Pablo. Claro, sí, al final lo que hemos venido tratando desde hace algún tiempo atrás nosotros internamente es que justo el tema de la determinación de las metodologías apropiadas y tener esta suerte de la prelación de métodos que nos determina la norma, también encausa que tú hagas una determinación apropiada de no caer en estos errores que son garrafales y que al final te generan contingencias bastante fuertes o severas con la administración tributaria, de utilizar este término coloquial que tú mencionabas, Joseph, de meter todos en una sola bolsa, o sea, coger y analizar todas las operaciones como si fueran una sola, que es un error súper grave, que al final lo que hace realmente es, primero, no estar haciendo una analítica adecuada para la determinación del principio de plena competencia,
Y luego tenemos estos temas, por ejemplo, relacionados a muchos problemas que se enraizan realmente en una mala determinación, una mala praxis en cuanto al tema de precios de transferencia, ¿no? Ahí sí, como cada uno de los países, y coincidimos plenamente, al nosotros estar afianzados técnicamente bajo los lineamientos de la OCDE, entonces no hay para dónde irse. En realidad los lineamientos son sumamente claros, y nosotros tenemos que acatar realmente, indistinto de la administración tributaria en la que nos encontremos. Los lineamientos son súper claros en cuanto a la analítica y la determinación de cómo debes encauzar la determinación de cada método por tipo de transacción, ¿no? Entonces, clarísimo, es algo que se debe tener muy, muy en claro, y sobre todo y más que nunca, porque insisto, sobre la base de la situación en la que nos encontramos, hoy por hoy tenemos que ser mucho más prolijos, mucho más quisquillosos en cuanto al análisis que hagamos. Correcto. ¿Podría pasar a la siguiente lámina? Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de reportes tenemos actualmente? Bueno, esta es la última recomendación de la OCDE en cuanto a los niveles de documentación, que se presentan de forma de declaraciones juradas. Algunos países todavía no han terminado de implementar estos 3 reportes, pero bueno, en su mayoría ya lo han hecho o están en planes de que se vuelva una obligación para las empresas, bueno, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros. Tenemos el reporte local, que aquí se ve todo el tema valorativo de las transacciones que entran en transferencia. Aquí entra todo el tema de la metodología que estamos hablando, de los análisis segmentados, bueno, algunos capítulos globales que no los recomendamos. Este reporte se presenta de forma anual y bueno, cada jurisdicción determina la fecha de vencimiento. Usualmente es entre marzo o junio, algunos hasta agosto, pero bueno, se tiene que presentar de forma anual, ¿no? Como les decía. El reporte maestro, que ya acá entra información relacionada al grupo económico. Es un tema más cualitativo, se podría decir, no cuantitativo como el reporte local, que hay un tema estadístico, ¿no? Valoración de margen, de precio. En el reporte maestro se revisa la estructura organizacional del grupo, qué políticas tienen en cuanto a su precio de transferencia, con especial énfasis al tema de los intangibles, por ejemplo. Si hay transferencias de intangibles importantes entre los integrantes del grupo, cómo se financia el grupo, si hay alguna entidad centralizada de financiación dentro del grupo. También se presenta de forma anual. Bueno, hay vencimientos dependiendo la jurisdicción. Y el tema del reporte país por país, que aquí ya se presenta cómo se distribuyen los ingresos o las utilidades de los integrantes del grupo, dependiendo la jurisdicción también en la cual están ubicados, que también se presenta de forma anual. Usualmente es presentado por la matriz del grupo. Algunas normativas exigen también a los integrantes que cumplan con ciertos parámetros, pero normalmente recae la obligación sobre la matriz del grupo en su respectiva jurisdicción. Bueno, es un resumen, ¿no? de todos los integrantes, como les decía, hay que detallar la jurisdicción, los ingresos, capital, número de trabajadores, etcétera. Entonces, este tercer reporte le da una visión global a la administración tributaria, de repente de dónde fiscalizar, porque al final la revisión ya más detallada recae sobre el reporte local. Pero, digamos, en su conjunto, esos 3 reportes le dan mayores herramientas para hacer las revisiones de una manera más asertiva a la administración tributaria. Inclusive hay intercambios de información entre administraciones tributarias en el caso de reporte país por país. Pero bueno, algunos países todavía lo están implementando por el tema de la transparencia. Pero bueno, esto puede ser intercambiado. Supongamos que una empresa presenta el reporte país por país en España, habría la posibilidad de que otras administraciones lo reciban, por ejemplo, la peruana o la ecuatoriana, siempre y cuando hay un acuerdo entre autoridades competentes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que haya, digamos, una colaboración entre las administraciones tributarias para que las fiscalizaciones sean más precisas. El caso de México es igual, están las 3 declaraciones. Digo, para avanzar más rápido, porque estas declaraciones se aplican a empresas con ingresos muy importantes. El primer límite, el primer threshold que tenemos es de
más o menos 800 millones de pesos en ingresos para presentar tu declaración local. Y obviamente la declaración maestra y país por país son para empresas mucho más grandes. Pero bueno, estar alertas para presentar y cumplir con esta obligación. México tiene un año para poder presentarla, se la presentas al siguiente año posterior al cierre del año fiscal. Pero es igual, es la misma política, el mismo criterio. Adelante, Pablo. Claro, en el caso de Ecuador sí difiere porque al nosotros todavía no aplicar el plan BEPS y no tomar acción sobre la capítulo 13 de este plan para evitar la erosión de la base imponible del impuesto a la renta, nosotros todavía seguimos manteniendo un esquema solo de reportería local. No aplicamos ni reporte maestro ni reporte país por país. Lo que sí existe a nivel de administración tributaria es también el intercambio de información con la SUNAT en el caso de Perú y con SAT en el caso de México y con el resto de administraciones tributarias. Pero la reportería aquí es mucho más simple en realidad, más simple, no se tiene que hacer tantos reportes porque, insisto, al no aplicar todavía el plan BEPS no estamos dentro de ese esquema, es lo único que difiere, que obviamente se debe cumplir, que la norma no ha cambiado respecto de lo que se debe presentar aquí en el Ecuador y como dice Horacio hay que estar muy atentos al fiel cumplimiento de estas determinaciones en cada administración tributaria. ¿Podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, aquí presentamos algunos reportes complementarios, porque si bien para las declaraciones juradas e informativas, ¿no? Como son las tres que hemos mencionado, hay algunos límites que deben de cumplir las empresas. También tienen, digamos, la posibilidad de acogerse a informes preventivos, como le hemos denominado. Las empresas o los grupos de repente que están ingresando a una nueva jurisdicción, que están abriendo operaciones, se recomienda que hagan un planeamiento de su preferencia, ¿no? Antes del registro contable o ya la declaración tributaria la hayan presentado, planeen cuáles van a ser los precios o los márgenes que van a tener en sus transacciones con la parte vinculada. Entonces, para eso hay todo un trabajo previo, ¿no? Temas tributarios, la elaboración de los contratos, obviamente el tema valorativo, que es fundamental. Bueno, y ya tener la documentación de una manera adecuada. O sea, mejor empezar bien que esperar ya estar realizando las transacciones y digamos, estar incurriendo en errores. El tema de test de beneficio es otro aspecto que ya en algunas normativas se ha implementado, no de repente con ese nombre, porque creo que ese nombre es más particular al caso peruano, pero básicamente lo que trata es de que documentes que el servicio es real, el servicio intervinculado. Porque como el servicio hacer digamos, algo que no es tangible, se presta para que, digamos, se registre un gasto que no es el correcto por las empresas. Entonces, documentar adecuadamente por la prestación efectiva del servicio, la necesidad real del servicio, y bueno, hay un tema detrás valorativo también de márgenes máximos en el caso de servicios que sean de bajo valor añadido, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también es una de las obligaciones que, bueno, en Perú sí es un requisito para la deducción del costo-gasto a partir del ejercicio 2017. Y por otro lado, hay los estudios de rango que trata básicamente de indicar cuáles serían los márgenes seguros o los precios seguros para que una empresa pacte con su vinculada y, digamos, esté cumpliendo con la normativa de referencia. Entonces, antes de realizar, por ejemplo, ¿no? una prestación de un servicio, ya tengo una herramienta para decir cuál es el margen que debería ganar por este servicio, ¿no? Mediante un estudio de rango de mercado, mediante una metodología recomendada de referencia, ¿no? Dependiendo la transacción que se está evaluando. Creo que la palabra clave es prevención. Muchas veces por costumbre, por tradición, estamos haciendo operaciones con nuestras partes relacionadas y no se ha vuelto a revisar los precios. Tal vez ni siquiera hay un contrato, tal vez el contrato dice una cosa y no se está haciendo eso. El contrato lo hizo el contador anterior y lo dejó ahí, es un borrador que no reúne los requisitos, no los requisitos, pero las características naturales de un contrato que firmaríamos con un independiente. Entonces, todo esto creo que vale la pena revisarlo para saber que está bien documentado,
para que en caso de una fiscalización la autoridad quede satisfecha, en la medida de lo posible poder demostrar en qué fecha fue firmado. En México existe un requisito de demostrar la fecha cierta, eso solo lo logras con fe pública, pero bueno, hay otras formas, no los voy a cansar con eso. Pero sí, esas firmas, hacer las transacciones con todos los requisitos, transferencias bancarias y la materialidad que mencionaba Joseph, ¿no? Que efectivamente haya ocurrido, que no sea nada más una transacción en papel. Adelante, Pablo. Claro, sí, en esta suerte de lo que estamos atravesando actualmente y utilizando tus palabras, Horacio, la prevención es innegable, va a ser algo que inherentemente nosotros tenemos que hacer este año con cada uno de los contribuyentes, y el contribuyente debe entender que realmente hoy por hoy prevenir dentro de lo que estamos atravesando en cada uno de los mercados donde nos encontramos, esta suerte de poder analizar las cosas anticipadamente bajo la estructura que Joseph nos presenta, que en cada uno de nuestros países tiene un título de la consecución es la misma. Es sumamente importante y no podemos pasar por alto. Hoy más que nunca debemos considerar que estos informes preventivos o toda esta suerte de esquematizar una prevención antes de un cierre fiscal es sumamente importante para justamente mitigar todo lo que hemos hablado anteriormente, no solo internamente, sino hacia agentes externos, en este caso hacia la administración tributaria en cada uno de nuestros países, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí lo que podemos ver es un poco los casos de fiscalización en materia de transparencia. Bueno, la información que, bueno, esta es la fuente del CIAT, ¿no? El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Sí está un poco desfasado, pero la tendencia es de que las fiscalizaciones en esta materia se incrementen. Inclusive ya seguramente varios han visto en las noticias ya los casos por ajustes de transparencia que se están dando ya de manera más recurrente. Entonces, ya las administraciones tributarias están cogiendo todo ese expertise de revisar los estudios de las consultoras o de las empresas que declaran, y ya tiene más conocimiento de cómo fiscalizar ese tema, porque antes, digamos, no lo hacía porque no tenían el personal especializado, o bueno, todo ese tema subjetivo que habíamos comentado al comienzo, dejaba como que las puertas abiertas, que las empresas, digamos, pacten precios diferentes, y bueno, no había ningún tipo de sanción ¿no? Por precio de referencia. Entonces, ya esto ya se está dando de una forma más recurrente, y ya hay antecedentes, ¿no? de ajustes importantes en precios de referencia. En el caso peruano, SUNAT ha solicitado, bueno, reportes locales, el tema de test beneficio ya está en fiscalización. Entonces, toda esta materia nos lleva a ser, tenemos que elaborarla de una manera acordes, ¿no? A lo que dice la norma, pero también señala a la OCDE, porque la OCDE, digamos, actualiza sus recomendaciones. Además, este mismo año, en febrero, si no me equivoco, sacaron unas directrices referentes a las transacciones financieras, que ha sido un tema bastante discutido, porque algunas empresas dicen, no, para yo analizar la tasa de interés, tengo que buscar tasa de interés, ¿no? del país, de la jurisdicción donde está ubicado el deudor. Pero otros dicen, no, el prestamista. Entonces, la OCDE ya como que ha dado unos parámetros más específicos de cómo documentar estas transacciones. Por eso es importante estar actualizados en esa materia, porque es muy cambiante, ¿no? Sobre todo en el tema de regalías, por ejemplo, ¿no? los servicios financieros que les comentaba, inclusive en la selección del método. Entonces, ya esto es una realidad. Los precios de referencia están siendo fiscalizados. Las empresas que no estén preparadas para afrontar estas auditorías, lamentablemente pueden sufrir algunos ajustes en la base imponible. Entonces, la mejor manera es estos informes preventivos que les estamos comentando, y obviamente también estar al tanto de las declaraciones que uno se encuentra obligado. Ahí sí no hay vuelta que darle. Si una empresa está obligada a presentar la declaración, tiene que hacerlo dentro de los plazos, porque las multas también son representativas. ¿Qué piensas tú, Horacio? La fiscalización en México ha sido muy sectorial. Los primeros fiscalizados fueron la industria automotriz,
después se fueron a la industria de los medicamentos, o sea, los laboratorios. La autoridad tiene recursos limitados para fiscalizar estas operaciones, estos aspectos. El área internacional del SAT yo considero relativamente reducida, y entonces así lo han fiscalizado. Es decir, creo que nuestros clientes, el perfil de nuestros clientes, pues no es el target principal en situaciones de fiscalización, pero siempre es un arma que tiene la autoridad para fiscalizarte cualquier otra cosa. Es decir, si yo te voy a fiscalizar tus ingresos o tus deducciones, pues siempre tengo el as bajo la manga de que los precios de transferencia sea ese talón de Aquiles de las empresas. Entonces creo que es algo que las empresas tienen que tener muy bien blindado para que no darle armas a la autoridad para encontrar algún tema de fiscalización. Es un recurso que la autoridad conserva, y nosotros tenemos que ayudarles a nuestros clientes para que ese no es una razón para que me fiscalices, ni un argumento para utilizar en una posible batalla legal en contra de la autoridad. Adelante, Pablo. Claro, igual aquí en Ecuador, ¿no? Creo que la limitante más grande que tiene la administración tributaria también ecuatoriana, y tiene esta misma suerte de la SUNAT y del SAT en México, es el recurso limitado para llegar a hacer una fiscalización tan amplia, que no quiero decir con esto que no van a hacer fiscalización, más bien todo lo contrario. Ha habido un proceso, como tú decías, Joseph, de que gradualmente se ha ido identificando que cada vez hay más fiscalización en esta materia, porque como pasa en Perú con SUNAT y en México con el SAT, con el paso del tiempo, las administraciones tributarias se han ido especializando mucho más. Tienen personal ya mucho más capacitado dentro de las áreas específicas de fiscalidad internacional y relacionadas a precios de transferencia. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo también en eso, ¿no? Hay que ser muy precavidos, porque el hecho de que no se avancen, en realidad no tengan los recursos necesarios para hacer una fiscalización, no quiere decir que en algún momento, como decía Horacio, por alguna circunstancia coyuntural nos puedan también fiscalizar en materia de precios de transferencia. Entonces, al final caemos en este tema de que tenemos que ser mucho más rigurosos y evitar ciertos abusos en materia de precios de transferencia para no caer en una potencial fiscalización por parte de cada una de las administraciones tributarias de las que nos debemos. Algo importante que comentábamos, Joseph, permíteme, es que, bueno, por lo menos el gobierno de México va a requerir recursos. Es decir, a las empresas, al estar ganando menos, al haber limitado su flujo, pues también están tributando menos. Esto implica que los gobiernos están recibiendo menos ingresos. Y entonces, una alternativa para la autoridad es sí ponerse agresiva y empezar a fiscalizar por todos lados, incluida la materia de precios de transferencia. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar este animal herido que es el gobierno, sin ninguna doble sentido. Pues bueno, habrá que ver cómo. Entonces habrá que ver que tenemos que estar listos para poder argumentar y defender nuestra posición en materia de precios de transferencia. Claro, es importante, porque acuérdense lo que hemos hablado en algún momento, esta incertidumbre que nosotros tenemos de cómo va a reaccionar cada administración tributaria, o sea, este momento o en este punto nosotros tenemos, no podemos dilucidar de manera apropiada cuál va a ser el camino que van a tomar, porque no podemos decir que México está menos herido que Ecuador o Ecuador menos herido que Perú. Yo creo que la circunstancia de las administraciones tributarias es muy semejante. Es muy semejante, en más o en menos grado puede ser, ¿no? Pero la situación es muy particular en cada uno de nuestros países. Y por eso decía, hay que tomar muy en cuenta las palabras de Horacio, lo que Joseph también nos ha mencionado, y ser muy prolijos en cómo vamos a llevar a cabo este ejercicio, particularmente en cuanto al análisis de precios de transferencia. Sí, inclusive en el caso peruano, ya hace, bueno, un mes o 2 meses, SUNAT ya ha comenzado a pedir los reportes locales a las empresas que no han presentado. Y esto no lo hacía ya hace un buen tiempo. Bueno, obviamente con un afán, pues, ¿no? de incrementar la recaudación. Y el tema de los servicios intergrupo también ya está pidiendo lo del test de beneficio. Entonces, ya se ven como que algunas señales de que va, digamos, a ser más agresiva en cuanto a la revisión de esta materia. Así es. Por favor, la siguiente lámina.
Estimados, una pregunta para los tres. Dado de que en los tres países vemos que hay un problema con la recaudación, esperada obviamente por la pandemia. Muchos hemos visto, mejor dicho, cómo los precios de transferencia se han ido poniendo cada vez más tecnológicos. Antes, en algunos casos se presentaba el estudio, después el estudio se acompañaba de varias data, y después se está llegando, digamos lo que se ve es que se está llegando a una forma de declaración donde tienes el estudio, pero aparte también vacías el estudio en unos formatos, básicamente para que la autoridad tributaria lo pueda fiscalizar utilizando el Big Data. ¿Ustedes están viendo eso en sus países? ¿Están viendo que la autoridad tributaria cada vez está volviendo más tecnológica en ese aspecto, tirando esquemas más de redes? Para el caso mexicano, les comento, para el caso mexicano desde un inicio, la materia de precios de transferencia se empezó a regular en México en 1997. Nosotros como firma hicimos nuestro primer estudio en 2001. Sí, y la autoridad lo que hace, y ellos empezaron a pedir declaraciones a principios de los 2000. Entonces lo que hacía decía, bueno, tengo una empresa que me está diciendo que está en la industria del plástico, inyecta plástico y vende piezas de plástico. Entonces tomaba todas esas entidades que se habían declarado en ese tipo de industria o en X tipo de operación, y la autoridad recibe toda esta información y pues simplemente plotea, pone las estadísticas, saca una curva normal, saca unas desviaciones estándar, y ella ya tiene su rango, de rentabilidad de un año. Y entonces, cuando es a nivel nacional, dice, pues quien esté fuera del rango, le voy a mandar una auditoría o un requerimiento a las dos partes, porque o una está cobrando de menos o una está deduciendo de más. Punto, se acabó, rápido, sencillo. Le pasa la carga de la prueba al contribuyente. Bueno, lo mismo está ocurriendo el día de hoy, pero ahora ya de manera electrónica. Y ahora ya es de manera internacional. Entonces, se presentan las declaraciones, es decir, ya para efectos internacionales, y ya no es una declaración que tienes que estar buscando y capturando, porque ya les envía todo electrónico. Entonces, ellos tienen el rango casi en tiempo real. Rápidamente puede determinar quién está por arriba, por ejemplo, en deducciones, quién está deduciendo de más, o qué empresa ganó de menos, ¿no? Entonces, sí es súper eficiente en ese sentido. Entonces, por eso vale la pena pues, estar vigilando esos rangos, siempre ser relativamente conservador, es decir, nosotros siempre en el despacho recomendamos no irnos hasta arriba o hasta abajo del rango, porque cualquier eliminación de una de las comparables te afecta, te deja fuera del rango, ¿no? Entonces, siempre tratamos de estar conservadoramente cerca de la mediana. Y algo importante, no es porque los clientes, los contribuyentes contratan a un asesor y ciegamente creen en él. Y ojalá que caigan en buenas manos, que caigan en manos de profesionales como iniciamos esta charla, ¿de acuerdo? Pero no porque ustedes contraten a X firma, abogados, economistas, la profesión que quieran, porque sepan que no hay ningún requisito ni ninguna regulación de quién puede hacer y quién no puede hacer los estudios de pruebas de transferencia. Entonces ustedes podrían estar contratando un ingeniero un ingeniero civil para hacer ese estudio de pruebas de transferencia. Y por qué lo haga bien o lo haga mal, finalmente el responsable va a seguir siendo el contribuyente. Entonces, creo que es algo que deben de vigilar. Pero sí, la autoridad está utilizando mucho más la tecnología para fiscalizar, porque es mucho más fácil y más práctico. Adelante. No sé, y para complementar eso, ahora no solamente se presenta el informe en sí, sino se tienen que subir los papeles de trabajo. O sea, hay toda la analítica económica, ¿no? Cómo aplicas el método, toda la estadística, esa información ya la está recibiendo la Administración Tributaria. Entonces, ya tiene todas las herramientas para revisar si está haciendo un trabajo adecuado, un trabajo técnico correcto, ¿no? Está, bueno, ¿no? Las hojas de trabajo, tiene el informe, entonces, bueno, ya tiene las declaraciones de renta, inclusive en algunas jurisdicciones te piden el contrato. Entonces,
ya viene ahí tema de cruce de información, entonces cualquier inconsistencia que puede detectar entre algunas de las declaraciones juradas o el estudio de transferencia ya puede ser una causal de proponer algún ajuste o alguna observación. Entonces, es importante, y justamente es lo que está en la lámina, que creo que Pablo lo puedes explicar. Claro que sí, justo complementando lo que han dicho tanto Horacio como Joseph, considero lo mismo. Igual aquí en el Ecuador llevamos desde el año 2005 aplicando, entró en vigencia el régimen de precios de transferencia. Y yo también he sentido que todo ese proceso de crecimiento por parte de la administración tributaria, conjuntamente con los contribuyentes, ha llevado a que hoy por hoy la tecnología sea inherente como un proceso fundamental para el análisis de precios de transferencia. Y eso podría sumarlo también el tema de que ahora el tema de la globalización permite a cada administración tributaria el compartir información entre diferentes administraciones para poder llegar a hacer un análisis un poco más extenso y prolijo, ¿no? Respecto a las recomendaciones para el reporte local o estudios de precios de transferencia, que son recomendaciones que nosotros las desarrollamos dentro de la práctica regular, ¿no? Hablábamos al inicio de esta suerte de considerar que hay claros dos extremos de profesionales que llevan la práctica, no solo por el tiempo, porque el tiempo a veces no determina un correcto expertise o desarrollo de esta práctica, sino el profesionalismo que podemos tener como expertos en esta área versus aquellas personas que pueden considerarse, no sé si malos consultores sea la palabra, apropiados para determinados análisis o esta materia que al final es muy compleja porque tiene un componente muy fuerte en cuanto a su subjetividad. Y tenemos como los tres elementos esenciales dentro de esta recomendación como tal, la relación a las transacciones evaluadas, la relación a los métodos utilizados y otras consideraciones. Dentro de esta relación a las transacciones evaluadas, verificar posibles omisiones de transacciones, principalmente con paraísos fiscales. Ya lo decía Joseph al inicio, en los tres países se considera también el análisis de paraísos fiscales y cada administración tributaria tiene su listado específico particular de a quienes consideran paraísos fiscales o territorios de menor imposición tributaria, o con los propios accionistas también, ¿no? Comparar la información de los estudios de precios de transferencia con los registros contables. Siempre tiene que haber esta denominada congruencia de información, que lo que están reportando contablemente deba ser lo que se va a reportar a la administración tributaria, que sea comprobado, que tengan por detrás todo un aspecto formal dentro de su desarrollo, que existan contratos, como lo hablábamos hace un momento atrás, que existan declaraciones apropiadas, que todos los argumentos formen un cuerpo formal para poder desarrollar apropiadamente el análisis de precios de transferencia y principalmente el estudio. Dentro de la relación a los métodos utilizados, de analizar la consistencia del método, que es algo que lo hemos venido topando los tres en el desarrollo de este webinar, que es fundamental este tema de la prelación de métodos, de que cada método que se seleccione sea específico para un tipo de transacción, que sea consistente sobre la base de lo que determina en los lineamientos la OCDE y también lo que determina cada administración tributaria, que los indicadores y la parte analizada sea determinado de manera apropiada, de manera prolija, que esto no me genere algún tipo de riesgo más adelante, ¿no es cierto? Verificar si existen comparables internos, que es algo como muy lógico, muy normal dentro de la práctica que nosotros hacemos, que se deba determinar de manera apropiada aquello, revisar la descripción de comparables externos, verificar razones por el análisis segmentado global, que esto es sumamente importante. Si es que nosotros no determinamos aquello, podemos estar encauzando un análisis de precios de transferencia, probablemente no el apropiado o no el que va a determinar con efectividad el cumplimiento del principio de plena competencia o arm's length, ¿no es cierto? Y dentro de las otras consideraciones, revisar la adecuada caracterización de las transacciones. Revisar apropiadamente que esas transacciones se establezca con mucha prolijidad cuál es su verdadera naturaleza, cuál es la trascendencia fundamental de esa transacción, cómo están estipuladas, cómo las estoy yo registrando como contribuyente contablemente. Verificar también que las conclusiones sean claras, que se pueda identificar si existe algún tipo de contingencia o no para el contribuyente. No sé qué opinan Joseph y Horacio. Sobre las conclusiones, creo que ahí sí es un tema muy importante, porque he visto estudios, ¿no?, que están muy bien desarrollados, ¿no?, con los análisis segmentados, todo, pero al final no, la conclusión es clara. O sea, o le he consultado a una empresa, de repente su margen estaba por debajo del mercado y la empresa ni siquiera estaba enterada de que había una contingencia. Entonces, no solamente presentar el estudio, o sea, hacer el estudio y presentarlo,
sino también detectar cuáles pueden ser los aspectos de mejora para los siguientes ejercicios. Entonces, si la empresa no está cumpliendo con el principio arm's length o no está dentro de los precios de mercado, deberían estar al tanto y buscar una manera de implementar alguna política, ¿no? que le quite esa contingencia, porque, o sea, lamentablemente, o sea, puede estar el estudio bien estructurado, la metodología correcta, pero si no hay una conclusión clara, ese trabajo prácticamente vendría a ser en vano. Así es. Yo en este tema me regresaría al primer punto, porque es muy común que los contribuyentes no se den cuenta de que están realizando operaciones con partes relacionadas y que se tienen que analizar y reportar. Es decir, les voy a poner un ejemplo, honorarios al consejo. Si yo a mis accionistas les estoy pagando honorarios, porque además de ser accionistas están en el consejo de administración, eso en México se considera como otra operación entre partes relacionadas. Y así, al ser una deducción de la empresa, pues se va a tener que revisar. ¿De acuerdo? O muchas veces dicen, no, bueno, es que esta empresa paga los celulares de esta. Y lo único que hago es que le refacturo al otro, ya no le gano nada, no le pierdo nada, o peor. Y para que no haya problema, le aumento el 50% para que la autoridad vea que gané mucho. No, bueno, todas esas decisiones sin razón, ¿de acuerdo? Muchas veces no se dan cuenta de que se tienen que reportar y se tienen que analizar, que es una operación como cualquier otra. Evidentemente atendiendo a importancias relativas y montos, pero bueno, incluirle, por lo menos mencionarla en el estudio. Porque sí, algo que a la autoridad no le va a gustar es que se detecte una operación entre partes relacionadas y que no haya sido ni siquiera mencionada en el estudio. Porque ahí se va a dar cuenta de que no hay un orden, no hay un control y que no hay un buen asesoramiento. Entonces, sí estar muy, muy claros a estar revisando todas estas operaciones, ¿no? Porque muchas veces la gente no se da cuenta que no necesariamente es con otra empresa la parte relacionada. En México se aplica la legislación aduanera para dar el alcance a lo que son partes relacionadas. Se incluye familiares políticos, etcétera, hasta cierto grado. Entonces, el hecho de que yo haga una operación con mi cuñado, pues bueno, eso puede implicar una obligación de precios de transferencia que hay que estar revisando. Claro, en el caso de Ecuador ocurre lo mismo. Tenemos una misma realidad como la suya, Horacio. También lo que nos pasa mucho cuando nosotros hacemos un mapeo, por ejemplo, de las partes relacionadas en clientes nuevos, sobre todo, recién en ese momento se empiezan a enterar qué tipo de vinculaciones tienen y qué tipo de vinculaciones establece la administración tributaria. Entonces me dicen, no, es que mis vinculaciones solo deben ser con empresas. No, en el Ecuador también se considera personas naturales hasta cierto grado de consanguinidad o afinidad. Por ejemplo, la sociedad conyugal es una sociedad que también se debe considerar dentro del análisis de precios de transferencia. Y a veces de esa falta de conocimiento que esté estipulado en norma, pero muchos contribuyentes no conocen esos acápites de la norma. Entonces también lleva a que en algún momento determinado tengan revisiones por parte de la administración y digan, mira, estás omitiendo información, necesito que reveas, corrijas o hagas sustitutivas de tus declaraciones para que presentes información de manera prolija o apropiada, ¿no? Entonces, ahí sí también voy a lo que tú decías, Horacio, considero que se debe evaluar principalmente esto, porque a veces se omiten, ¿no? Tienen esta suerte no porque lo quieran hacer de manera deliberada los contribuyentes, pero omiten por falta de conocimiento en muchos casos. Es correcto. La siguiente lámina, por favor. Aquí hablábamos nosotros de qué errores comunes cometen, sobre todo aquellos especialistas que a mi criterio o no tienen mucho expertise o experiencia en el desarrollo de la materia de precios de transferencia o carecen de muchos conceptos o conocimientos que son innegables, que nosotros como consultores debemos tener en nuestro diario vivir en esta materia, y algo que ya decía Joseph hace un momento atrás. Hay muchos cambios que se van desarrollando no solo localmente, sino a nivel internacional que nos puedan afectar y nosotros tenemos que estar en una constante actualización respecto a todos estos temas. Cuando eso no ocurre, muchos consultores caen en esta mala práctica
y empiezan a cometer muchos errores que, como tú decías, Horacio, al final quien paga los platos rotos de una mala práctica en precios de transferencia directamente no somos nosotros como consultores, es el contribuyente, porque él es el que asume la responsabilidad ante la administración tributaria, ¿no es cierto? Y aquí podemos dilucidar algunos errores que son muy comunes dentro de una mala práctica, porque podemos enumerar muchísimos en realidad, pero ver la connotación de aquellos que son más trascendentales dentro de la práctica que nosotros hemos podido evidenciar, ¿no?, con terceros en Perú a través de Joseph, contigo Horacio en México y en mi caso aquí en Ecuador, ¿no? Sí, tenemos, no sé, Joseph, si los quieres comentar. Ver un poco, Sí, y bueno, encontrar en ese realidad, punto coincidente de que nosotros hemos analizado en cada país, ¿no? sí, en realidad sí, bueno, algunos ya los hemos comentado. Yo me detendría un poco en la omisión de comparables internos. Es un tema que no se da mucho en la práctica. O sea, erróneamente las empresas creen que las comparables siempre tienen que ser externas o de base de datos. Y no es así. La primera fuente de comparables debería ser la información interna de la compañía. Y muchas veces, bueno, la empresa, bueno, o el consultor, ¿no?, que los asesora en esta materia, no los redirecciona de la manera adecuada para identificar esas comparables internos que a veces están ahí, pero no se utilizan para aplicar los métodos. Entonces, esa debería Así ser es. la primera información que se tendría que revisar en un análisis de pretransferencia. Sí, Eh, es correcto. Y otro tema que adicionaría también, que también amerita un análisis un poco particular, es lo que pasa hoy, o sea, lo que hemos recomendado desde inicio de este webinar, que normalmente ocurre mucho que a veces la documentación de soporte del análisis ya netamente comparativo, cuando ya entras a determinar las comparables para la determinación del cumplimiento del principio de plena competencia, la documentación de soporte suele, cuando cometen errores, suele ser inadecuada, suele ser carente de soporte adecuado para poder tener este sustento que se necesita, no solo internamente, sino hacia la administración tributaria. Y hoy por hoy yo estoy convencido de que si antes muchos consultores tenían esta mala práctica al presentar documentación inadecuada, si hoy ocurre eso, la trascendencia de ese error puede ser mucho más grande, ¿no? Porque si antes hablábamos del hecho de que tú presentes documentación inadecuada de soporte, si ahora caes de nuevo en ese error, o caen de nuevo en ese error los, el efecto va a ser mucho más grande, no va a ser preponderante respecto a la situación en la que nos encontramos. Coincido completamente. La verdad es que muchas de estos errores o de estas fallas o estas deficiencias, en nuestro caso las detectamos cuando te llega un cliente nuevo que está buscando un consultor y entonces tú le pides su estudio anterior y revisas lo que le están haciendo, ¿no? Para darte una idea de qué operaciones son, etcétera. También para tomar alguna descripción o texto que siga aplicando. Y te das cuenta de unas barbaridades, ¿no? O sea, recientemente un cliente nuevo, revisamos un estudio de precios de transferencia hecho por una de las firmas más grandes y estamos hablando de 126 páginas de un reporte que nosotros podríamos haber realizado como en unas 55 páginas. O sea, todavía están en ese criterio de mandar paja y paja y paja y que mientras más pese el estudio parece que hicen mejor esfuerzo y eso no es verdad. Pero lo que me llamaba la atención es que esas 126 páginas y no concluyen. O sea, lo que decíamos, no que la conclusión sea clara, que concluyan algo. Muchas veces, si no te ayuda el resultado, creen que al no poner una conclusión, la autoridad no lo va a percibir. ¿De acuerdo? Entonces detectamos eso. Detectamos situaciones donde me están comparando, no sé, en México está muy mal visto que si yo estoy haciendo una operación con mi filial en Brasil, que yo utilice a empresas de China o de Rusia para analizarme, ¿no? La autoridad ya y esto no está en ley, pero son criterios. Y ahí podríamos darle la razón a la autoridad, ¿no? La verdad es que el ambiente de negocios pues es más parecido en América con empresas americanas que en Asia o en Medio Oriente. Eso habría que discutirlo. Pero de ahí parte la parte de la consistencia y la razonabilidad. No se vale que un año no incluyas empresas europeas en tu análisis y al siguiente año, para poder caer en el rango, sí incluyas a empresas europeas. Dense cuenta que la autoridad va a estar también preparada como nosotros y la maña
que alguien le pueda decir que una asesor, ella también lo va a tener. Entonces, mientras más sólido vaya su resultado, su análisis, mejor hacerlo. Y evidentemente que nosotros a nuestros clientes, pues nunca les vamos a recomendar qué hacer para no pagar impuestos. Para eso no nos contratan. Es más, no necesitan pagarnos para hacer eso. Nosotros nos contratan para cumplir con la ley, evidentemente que al mínimo posible de pago, no vamos a darle un centavo más a la autoridad de lo que le tenemos que dar legalmente, pero ustedes preocúpense por hacer generar su negocio, hacerlo crecer. Nosotros les cuidamos la espalda con el otro sentido, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues son errores bastante comunes. En alguna ocasión nos tocó ver un estudio, y esto es nada más para dar aquí parece un chascarrillo, pero a ese nivel hay, una empresa que estaba comprando materias primas a su parte relacionada y al asesor se le ocurrió, pues voy a ir al supermercado, compró el producto, era cacao, fue y compró un chocolate en polvo y le dijo, mira, en el supermercado hay chocolates en polvo entre 12 y 14 pesos. Entonces, como tú compraste aquí a 13 pesos, estamos adentro de rango. Ese era su estudio, ese era su análisis. Una vergüenza. Entonces, bueno, vigilarlo, hacerlo bien, hacerlo ortodoxo, hacerlo de manera adecuada. Claro, en ese sentido, lo que tú decías, Horacio, hace un momento atrás, nosotros tenemos que ser siempre conservadores, siempre vamos a estar enmarcados en lo que dice la norma, tanto local en cada país y no internacional. Y siempre velar por el bienestar y la seguridad del análisis que hacemos, porque eso va a tener repercusión inmediata sobre el contribuyente. Eso por un lado. Y el otro tema fundamental, que sí, obviamente, todo esto, yo les decía hace un momento atrás, no es el tiempo que tenga un consultor en el mercado, no es un poco lo que el consultor pueda decir, que ahí, como decimos acá en el Ecuador, no es lo que el consultor me puede decir, el consultor a mí me puede decir al final, es toda su trascendencia, es un poco el conocimiento, el bagaje que tiene, lo que muestra sus credenciales para que el servicio al final sea adecuado, no sea lo que realmente muestre la seguridad del caso y pueda mitigar todos esos contingentes que puedan generarse en una mala práctica con un consultor que no tiene la seguridad del caso para poder realizar ese análisis. Sí, y creo que uno de los temas que es importante que las consultoras realicen es una presentación del estudio ante el directorio, ante la gerencia, porque como hay tantos temas técnicos, probablemente uno leyendo el estudio no lo entiende, ¿no? Bueno, salvo las conclusiones, pero el tema de presentar el estudio, que el consultor explique, ¿no?, cuál ha sido el proceso y a qué resultados han llegado, me parece que es fundamental, y no muchas empresas lo están haciendo, solamente lo hacen como ¿no?, como un aspecto de cumplimiento, de formalidad, y quedó ahí. Pero presentar, o sea, que el consultor explique realmente cuál ha sido la metodología y por qué ha aplicado esa metodología, me parece muy importante. Claro, que nuestro trabajo al final tenga otra trascendencia. Como tú dices, Joseph, no quede en el mero cumplimiento normativo, que no quede solo en el cumplimiento ante la administración tributaria, sino que realmente el informe o el estudio de precios de transferencia tenga una connotación diferente a nivel de la propia compañía que hace uso de aquello. Por ejemplo, coincido con Horacio, algo que nosotros en el Ecuador venimos luchando desde hace más de 5 años, es también empezar a cambiar en la gente estos preceptos o paradigmas de que si yo soy compañía aquí en el Ecuador, innegablemente solo deberé compararme con empresas en el mundo, y empiezan a hacer temas comparativos a una empresa ecuatoriana con una que está en Sri Lanka, otra que está en Rusia, otra que está en Tailandia, qué sé yo, y al final no tiene una connotación mucho más interesante. Nosotros en el Ecuador como firma igual hemos empezado desde hace más de 5 años a desarrollar el análisis netamente contra aquellas empresas que tienen una trascendencia directa contigo en el mercado, llámese ecuatoriano, colombiano, peruano, como nuestros mercados mucho más próximos. Y empezar a hacer esta suerte de buscar otros comparables si es que ya localmente o internamente no encuentras esos comparativos, de empezar a extenderte de acuerdo a lo que te dice la normativa, ¿no? Pero sí pensar de manera apropiada hoy por hoy, sobre todo en este año tan particular, que la decisión dentro del análisis de precios de transferencia tiene que ser consensuado, tiene que ser mucho más prolijo y tiene que llevar un alto componente de seguridad. Oye, déjame agregar algo. Porque siempre le damos el enfoque a precios de transferencia para cumplir con una obligación tributaria, pero no para verlo como una herramienta para las empresas. Es decir, mientras estemos dentro de la ley, evidentemente que se puede manejar adentro de un rango precios que le convengan a una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, por alguna razón yo tengo diferentes subsidiarias, filiales, empresas, etcétera, dentro de un grupo corporativo, pero no debe de ser nada más con el objetivo de cumplir con algo. O sea, la verdad es que desde el punto de vista estratégico,
pues si yo tengo mis marcas registradas en Francia porque allá me protege mejor la legislación y a mi propiedad intelectual, la razón de que estén allá se logra ese objetivo. Ahora, ¿cuánto debemos de cobrar por esa regalía entre Francia y México? Pues sí, determinar un rango y sí podemos seleccionar dentro de ese rango el porcentaje que más le convenga al grupo. No, eso es un hecho. Entonces sí hay un aspecto mucho más estratégico de los precios de transferencia y no solo el cumplir con la autoridad mandando una declaración o mandando un reporte. Sí, es información que se debería de estar analizando. Analizar si la rentabilidad de mis subsidiarios está haciendo lo que debería de ser, ¿no? Muchas veces creamos una empresa en algún lugar porque va a prestar servicios, por lo que sea, pero no estamos vigilando esa rentabilidad y se debería de estar vigilando. Claro, es correcto. Al final lo que nosotros, los tres, buscamos como consultores en esta materia es trascender de la parte de cumplimiento, ir mucho más allá que realmente el análisis de precios de transferencia tenga un componente de un valor agregado para cada uno de nuestros clientes, que al final el contribuyente sienta que no solo va a tener un informe o un documento digital que lo va a archivar y que solo lo va a necesitar para presentación, sino que trascienda mucho más allá. Sí, de acuerdo. La siguiente, me parece que son, no sé si hay algunas preguntas. Sí, bueno, ahora terminamos. La verdad es que si tuvieran preguntas, por favor no se olviden de hacerlas. La idea de la charla es hacerla dinámica en esta oportunidad. No hemos tenido preguntas hasta el día de hoy, hasta ahora. Pero bueno, en realidad un poco englobando lo que han dicho ustedes, definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado, es y más que todo para la audiencia y las personas que hacen estudios, necesitan hacer el estudio de transferencia. Háganlo con tiempo, fíjense bien con quién contratan, tengan en cuenta que hay que ser también prudentes finalmente en las decisiones que uno toma pensando en la autoridad tributaria. Y este año, especialmente, que es un año típico, hay empresas que han ganado mucho dinero, hay otras, la gran mayoría ha tenido un golpe y otros han desaparecido. Miren los precios de transferencia realmente como un tema estratégico, no simplemente como un tema de cumplimiento frente al fisco de su país. Y la verdad que bueno, esperamos en realidad todos que les haya servido la charla, la idea. Ahí tienen nuestros teléfonos de contacto, nuestros correos, nuestras páginas web, si ustedes desean. José Luis, a mí me pregunta un cliente, oye, es que yo no voy a ganar este año, ¿cómo le hago para ganar? El cliente debe de entender que no necesariamente hay que ganar, o sea, este año fue diferente. Y si yo perdí por X o Y cuestiones, bueno, por COVID, pero porque seguí pagando sueldos, porque se cayeron mis ingresos, por lo que sea, pues los otros deberían de estar similares. Es decir, que no se sientan obligados a que llueva, truene o relampague, las empresas siempre tienen que obtener 7% de utilidad porque estoy en esta industria y 15% de utilidad porque estoy en la... No es así. Nosotros, hay una realidad del mercado y vamos a ver que la empresa haya obtenido retornos conforme al mercado. Ahora, importante, si yo estaba pagando una renta a un casero, ¿de acuerdo? Y me le acerqué al principio de la pandemia, en marzo, y le dije, oye, necesito que me hagas un descuento, una quita, dame un plazo, lo que sea, alguna negociación. Bueno, y me lo dieron, o no me lo dieron, cada quien lo habrá visto. Bueno, en ese mismo sentido, ese casero se volteó y le negoció, ¿de acuerdo?, a otra entidad. O negoció con sus empleados para ver qué les pagaba de sueldo, si les podía reducir el sueldo, la jornada laboral, etcétera. Es decir, esto fue permeando a través de toda la cadena de valor en las diferentes industrias. Entonces, simplemente la moraleja es, no crean que vamos, o sea, que tienen que obtener siempre utilidades. Esa no es la situación. La situación es que se hayan comportado conforme al mercado. Entonces, ojalá que en sus decisiones y negociaciones con sus partes relacionadas también hayan considerado
esas cuestiones de mercado. Ya lo veremos, pero por eso es importante reunirse antes de que termine el año para hacer un análisis previo y poder tomar decisiones. No, y estoy seguro que ustedes también se han encontrado con casos donde hay clientes que financieramente hablando no generaron rentabilidad, pero tributariamente hablando tienen que pagar impuestos. Entonces tienen doble golpe. Generaron pérdida quizás ese año, pero aparte tienen que pagar impuestos. Entonces, estando todavía 6 de octubre, por favor, tienen el tiempo suficiente todavía para poder planificar bien eso y no generar un doble impacto más en este año, ¿no? Correcto. Yes. Bueno, no hemos recibido preguntas, así que le doy pase a... Voy a dar una revisadita por si acaso adicional. Acá hay una pregunta. ¿Nos pueden comentar cuál es el mejor momento para realizar el estudio de precios de transferencias? Para revisar. Realizar, elaborar. Bueno, aquí contesto rápido para México, ¿no? La ley nos dice que tú tienes que tener listo a la fecha en la que presentes tu declaración anual, eso es el 31 de marzo. Eso es prácticamente imposible porque el 31 de marzo las empresas comparables y las bases de datos no han sido actualizadas, no tenemos información fresca. Pero entonces la ley está así. Ahora, la autoridad lo tolera, ¿de acuerdo? Y te da un plazo, te tolera un plazo mayor, pero la realidad es que todo debería estar listo al 31 de marzo. Hay empresas que apenas te dan tiempo para cerrar sus libros antes de a esa fecha y presentar su declaración anual. Las otras empresas son iguales, las empresas comparables que nosotros obtenemos de las bases de datos son iguales. Entonces tú ves la base de datos y no hay información publicada. Entonces por eso la autoridad tolera más tiempo, pero legalmente es eso. Pero contestando la pregunta concretamente, para realizar el estudio de precios de transferencia, pues sí, en cuanto termine el año y se tenga información comparable, sería el mejor momento para hacerlo. Súper útil hacer una revisión previa con los primeros 3 trimestres del año, es decir, hacer lo que le estamos sugiriendo ahorita, hacer una revisión ahorita en noviembre, diciembre, a octubre para poder tomar decisiones. Y ya una vez que se cierre el año y se concluya, poder realizar el estudio, concluirlo con la información más fresca que puede haber. En el caso de Ecuador es muy similar a la realidad de Joseph, de ustedes en Perú. Nosotros tenemos que presentar la documentación en materia de precios de transferencia en junio. La ley aquí te dice que debes presentarla 2 meses después de la fecha de exigibilidad de la declaración de impuestos. Y coincido con Horacio, el tiempo prudente, obviamente debemos de este año pensar en hacer una revisión anticipada, pero el tiempo prudente debe ser innegablemente el momento que uno ya tenga la información de las operaciones entrerelacionadas cerrado y tener acceso al listado de comparables con las cuales vamos a hacer la suerte de análisis. Que debería ser mucho antes del periodo de presentación, ¿no? Sí, yo creo que una fecha adecuada es en febrero, ¿no? Que ya tengan la información, o enero, la información cerrada del 2020, y ya podríamos seguir haciendo una evaluación preliminar. El tema de la falta de información de comparables, de repente, bueno, se puede superar usando información trimestral, ¿no? Y ya cuando, digamos, tengamos el corte con las comparables, con la información completa anual, ya hacer una actualización. Pero ya eso no quita de que se puede ir avanzando, ¿no? Similar a las auditorías, que hacen una visita preliminar, una revisión preliminar, y después ya hacen la revisión final. Entonces, de la misma manera se podría proceder en precios de transferencia. Joseph, este año hay que tener mucho cuidado con el uso de la información trimestral porque cambió mucho de un trimestre al otro. Es decir, de enero a marzo tal vez hiciste operaciones normales y de repente te fuiste a 0. Y tú creías que íbamos a estar cerrados un trimestre y ya llevamos 6 meses en 0. Y luego había empresas que decían, yo ya no me voy a recuperar, y de repente la recuperación fue muy rápida. La verdad es que sí hay que estar muy atentos a ver estas líneas de tiempo de cómo se han venido comportando los diferentes indicadores, pero cuiden eso, porque estos definitivamente fueron trimestres no regulares.
no fue como segmentar el año en cuatro partes iguales. Yo no creo que haya sido así. Vale. Correcto. Bueno, no han habido mayores preguntas, así que le doy paso. Bueno, creo que ya cerramos nomás. Pues estoy recibiendo, no sé si está todavía Sergio, pero en todo caso, Sergio, si estás de la Cámara Ecuatoriana Suiza, por favor prende tu cámara por si quieres despedir. Si no, creo que no. Entonces, si no, procederíamos a cerrar la charla. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Joseph. Nuevamente, muchas gracias, Corín, muchas gracias, Sergio, Cámara Peruano-Suiza, Cámara Ecuatoriano-Suiza, SwimCham. Les agradecemos muchísimo a los participantes. Ojalá que les haya servido mucho la charla, con un formato un poco distinto, para que sea más ameno en realidad. Y estamos ahí, contáctenos sin ningún compromiso, moléstennos todo lo que quieran. Así que, sin más, no sé si alguno quiere dar alguna palabra de cierre. Muchas gracias por la invitación y me da un gusto trabajar con mis colegas en otros países, en Sudamérica, donde pues, podemos decirle a nuestros clientes, vas a estar apoyado con la misma calidad que en México o que en Perú o que en Ecuador. Tenemos una red para poder apoyarlos. Y a mí se me hace algo padrísimo, una muy buena opción para todos nuestros clientes. Y muchas gracias por la invitación y gracias por compartir estos micrófonos. De mi parte también muchas gracias con todos los asistentes, gracias a la Cámara Peruano-Suiza, a la Cámara Ecuatoriano-Suiza, SwissCham en Ecuador. Siempre va a ser un placer y me siento. Muchas gracias a todos por esta invitación. Igualmente, gracias a todos por la invitación y bueno, haber compartido esta charla con los colegas de México y Ecuador. Cuídense, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Buen día. gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día.